Era necesario para no morir de hambre en estas primeras horas. Se me fue llevando la mitad de mis lanzas clavadas, se fue corriendo y ya no lo pude conseguir. Casi me muero cuando me metí al agua en el día 1 y ese pájaro me arruinó los planes. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy empezamos algo grande porque me han encargado una misión de supervivencia extrema. Tengo que aguantar 100 días en este lugar llamado Ark, pero hay una regla importante. Si muero una sola vez aunque sea, la misión se acaba por completo. No hay segundas oportunidades, así que ustedes me van a acompañar durante toda esta travesía de aventura y esta misión extrema de sobrevivir estos 100 días completos en Ark. Acompáñenme y empezamos el día en esta playa, recolectando piedras, paja, madera. Lo primero obviamente era hacerse un pico de piedra. Con eso ya pude conseguir algo de sílex y pude fabricar mi hacha, o bueno, pedernal también lo conocen ustedes. Y crucé esa isla de enfrente para poder estar más seguro, porque estas son de las zonas más fáciles del juego y pues no me iba a morir en el primer día, donde no tenía nada literalmente. Así que cruzamos esa isla y tuve que cazar un par de dodos para conseguir carne. Era necesario para no morir de hambre en estas primeras horas. Y después de tener ya pues estas herramientas de piedra y una antorcha, me puse a trabajar en el refugio. Me estuve un buen rato recolectando fibra, paja y madera hasta que me levanté una pequeña base de 2x2, como pueden ver, de paja. Es pequeña, humilde, pero servirá como refugio durante estos primeros días al menos. Ahora lo siguiente era buscar piedra para hacer una fogata y me puse a cocinar la carne que había recolectado de los dodos. Entonces, como necesitaba más carne porque tenía muy poca, pues salí a buscar comida. Intenté darle un parasauro, pero se me fue llevando la mitad de mis lanzas clavadas, se fue corriendo y ya no lo pude perseguir. Pero bueno, seguí cazando otras criaturas pequeñas como dodos y listros. Y también, mientras hacía eso, me encontré con él. Mi segundo objetivo en toda esta misión, ya que me encargaron llevar un espécimen vivo de vuelta a la Tierra. Y este dodo será el elegido. Tengo que criarlo, llevarlo al nivel máximo que se pueda y llevarlo vivo a la Tierra hasta el final del día 100. Así que si él se muere, la misión también fallará. Así que tengo que cuidarlo incluso más que a mí mismo. Y por su nombre, pues elegimos un nombre muy apropiado para él. Supongo que no eres tan titánico. Después de todo, Titán? Puede que no sea tan titánico, pero bueno, ese nombre le queda. Y casi me muero cuando me metí al agua en el día 1, porque me estaba dando sed y me atacó una piraña. Pero bueno, logré domesticar a Titán y llevarlo a la base. También estaba cazando un mochops para tener piel y carne, y con eso me hice una cama sencilla, aunque en realidad si muero no podré reaparecer, así que solo la puse para que se sienta como un verdadero hogar. Además, la cosa se puso fea cuando intenté domesticar este parasaurio tech con boleadoras y el garrote, porque para empezar por error fabriqué un cimiento para puertas de paja, que ya tenía yo puesto mi cimiento para puertas en mi base, no necesitaba otro. Y en medio del caos, de la nada se me apareció un Speornis y ese pájaro me arruinó los planes, ya que me atacó y tuve que matarlo, pero por su culpa el parasauro se me escapó y no lo volví a ver. Lo estuve buscando por toda la isla y no lo encontré. Y por accidente, pues en medio del caos, matando a ese pájaro, me terminé fabricando 3 antorchas. Un desperdicio de recursos. Pero bueno, seguí recolectando recursos y para ese entonces ya tenía el nivel suficiente para un arco y para las flechas, así que me preparé bien. Además, fui a buscar sílice y me encontré con un listrosaurio, que decidí no matarlo y domesticarlo porque, aunque parezca que no tiene utilidad por ahora, la verdad es que será muy útil para cuando tengamos otros dinosaurios domesticados. Y pues me tomó casi toda la noche domesticarlo, siguiéndolo ahí con la antorcha, dándole de comer. Fue un largo proceso, pero al final lo logré. También lo dejé en mi base y lo acaricié porque, como dije, tiene una habilidad que ayudará a los otros dinosaurios, que es que los ayuda a subir de nivel. Así que empecé ya a acariciarlo para que le ayude a subir al nivel de Titán. Y bueno, después de eso ya me fui a hacer el mortero, a conseguir piedra para hacerme eso. Y como tenía mucha fibra y bayas narcóticas de todo lo que había recolectado en este día 1, ya pude fabricar 9 narcóticos para, espero que en el día 2 ya poder hacer lo siguiente, que sería ya domesticar otros dinosaurios, pero para eso necesito estos narcóticos, ya van a ver para qué. Y bueno, para cerrar el día, logré desbloquear los cimientos y todo lo para hacer el refugio de madera, así que logré reemplazar el primer cimiento de paja por uno de madera. Pero ya son las 7 de la mañana, así que el día 1 ha terminado oficialmente y seguimos vivos, que es lo bueno, Titán también. Así que bueno, misión cumplida por el día 1, 1 de 100 completados.
Nos vemos en el día 2 para que me continúen acompañando en esta misión tan importante de supervivencia extrema. Bye.